me vendría muy bien. Un viaje a California me vendría muy bien. Segundo tramo de Entre Líneas, vamos a repasar algunos de los puntos que se van a destacar durante la semana política con Daniel Rodríguez. Daniel, bueno, a ver, para empezar ahora en las próximas horas, mañana martes, ley de adopciones, ¿no? Exactamente, sí, comienzan las sesiones del Parlamento habituales ya con los primeros días y bueno, tiene que ver esto con una ley que ya fue votada en el Senado, son modificaciones, acortando los plazos, ¿verdad?, para el tema de las adopciones. Esto no quita, por supuesto, lo que es la prerrogativa del INAU de manejar este tema, pero sí la ley acorta plazos, un poco el cambio más trascendente que va a tener y que se va a discutir esta ley en la Cámara de Diputados en el día de mañana martes. También mañana en el plano político partidario se va a concretar algo que al principio llama un poco la atención, ¿no? El apoyo de Analía Piñeirúa a la candidatura de Larrañaga. Sí, diputada que fue electa por Concordia Nacional, por Unidad Nacional en las elecciones pasadas, inclusive candidata a intendenta de Montevideo por Unidad Nacional. Bueno, después de una diferencia que ella planteó como de estrategia política con justamente Unidad Nacional, con el precandidato de la calle Pou, Analía Piñeirúa, quedó independiente y ahora anunció que se unirá a Alianza Nacional a la candidatura de Jorge Larrañaga. Esto será un acto que será en la nueva sede de Alianza, allí en el centro de Montevideo, a las 7:30 de la tarde, también mañana martes. Bueno, y también mañana martes, un hecho importante desde el punto de vista de la famosa conectividad, Air Europa llega a Montevideo. Llega Air Europa, el primer vuelo de Air Europa llega con el ministro Enrique Pintado, ministro de Transporte, que fue uno de los que gestionó la venida de esta línea aérea española a nuestro país después de la cancelación de vuelos de Iberia. Se retoma la conectividad con Europa, con Air Europa y además con la aerolínea Air France. Bueno, llega Pintado en el primer vuelo, que es 7:45, está anunciado su arribo, y el jueves también por Air Europa, porque fue parte del acuerdo político y de marketing y de estrategia. También va a llegar el presidente Mujica de su gira por Europa después del descanso que se va a tomar en España. Bueno, hablando de aviones y del presidente, cuando termine su descanso, entre los temas a resolver... Alas Uruguay. Alas Uruguay, Sí, ¿verdad? Claro. Y que tiene que ser en breve, las próximas semanas, una definición, porque se están acortando los plazos, se están terminando los plazos para la prerrogativa que tienen los funcionarios de la ex-Pluna para tener preferencia por los aviones Bombardier y poder comenzar a operar su aerolínea seguramente para fin de año. Bueno, ustedes saben que hay sectores políticos, dirigentes que piensan el Uruguay del futuro, de aquí a varios años, y uno de ellos, un sector, es el de Propuesta Uruguay 2030, que tiene su actividad el miércoles. Exactamente, sí, a impulso de Raúl Sendic, ha hecho diferentes eventos, el último fue sobre educación. Bueno, en este caso la convocatoria para el miércoles es innovación y tecnología para la nueva economía, con actores privados que van a estar hablando, como Nicolás Jodal de Artec, el magíster Carlos Sanguinetti y la economista Michelle Snoek. Bueno, un poco también una nueva propuesta que se da a nivel académico y seguramente con presencias políticas en estos almuerzos de trabajo. Propuesta Uruguay 2030 también vuelve al ruedo después de un tiempo con esta propuesta. Habrá que ver qué cosas se anuncian o qué ideas se tiran para lo que es el futuro. Cerramos con el viernes, que hay cumbre de ministerios y policía en Mercosur. Sí, esto tiene que ver con lo que es el adelanto de Venezuela ya como actor real en el Mercosur, ¿verdad? Como miembro permanente. Bueno, hay una reunión de jefes de seguridad, de ministerios de justicia y de ministerios del interior del Mercosur. Esto va a ser aquí en Montevideo entre los días jueves y viernes, va a cerrar el viernes, y allí Venezuela tomará la posta de la presidencia pro tempore de este ámbito dentro del Mercosur. O sea, ya estamos viendo organismos que comienzan a funcionar con Venezuela como protagonista, y en este caso en la presidencia pro tempore. Y esto además nos sirve como disparador para lo que va a ser la próxima cumbre, que seguramente se pueda postergar en su fecha. Está prevista para fin de junio, 28 de junio, pero se va a postergar para tener la confirmación plena de la asunción del nuevo presidente de Paraguay. ¿Por qué? Por lo que hablamos unos programas atrás, porque se quiere que la próxima cumbre del Mercosur integre de vuelta a Paraguay, se pueda subsanar las diferencias con Venezuela y, bueno, seguir adelante es la idea, por ejemplo, que tienen los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. Hablando de seguir adelante, seguimos adelante con ahora Nicolás Núñez. Adelante, Nicolás. Así es, porque vamos a recibir, tal como habíamos anunciado, a Carlos Daniel Camí, ahora integrante del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ex integrante del directorio de ANCAP y además ex presidente de la empresa Gas Sayago. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de estar en el programa. No fui presidente, sino director de Gas Sayago. Le quiero consultar justamente, y partiendo desde esa base, con relación a lo que dijo Casaravilla en el momento en que se anunció la planta regasificadora y toda aquella polémica que se generó porque la oposición reclamaba más datos sobre esa planta.
Casaravilla dijo en aquella oportunidad a la prensa que usted había concurrido a una tercera parte de las reuniones de la empresa. ¿Esto es así? ¿Lo pudo hablar eventualmente con él para aclarar los tantos? Nosotros lo aclaramos y no sé si atribuir esto a una desinformación del señor Casaravilla o a una mala intención, si se quiere una picardía de orden político. Cuando como miembros en el directorio ANCAP del Partido Nacional y como parte ANCAP conjuntamente con UTE de la conformación de Gas Sayago como directorio, la posibilidad de que la oposición participara en Gas Sayago estuvo condicionada, ese fue el término empleado en el directorio ANCAP, a que fuéramos alternos con uno de los gerentes principales de ANCAP, el ingeniero Gerardo Marcelli. Nosotros lo aceptamos, se encuadraba en el marco de la forma de trabajo que tuvimos en el directorio ANCAP, donde fuimos capaces de trabajar de tal manera donde encontramos menos discrepancias que asuntos en los cuales estuvimos de acuerdo, y eso implicó que alternáramos, incluso concurriendo juntos, titular y suplente al directorio más de una oportunidad. Eso totalizó el 92% de las asistencias. De hecho, el 25 de abril de este año, yo ya no era director de ANCAP, el directorio ANCAP aprobó en una resolución expresa a los efectos la actuación de los miembros titular y suplente, porque así habíamos combinado actuar. No hablé con Casaravilla, reitero, porque no lo justifica si no conocía el tema y menos lo justifica si tuvo mala intención. ¿Le hubiera gustado que alguien de ANCAP hubiera salido públicamente a decir que esto era un acuerdo interno de la empresa petrolera? Yo hablé con el presidente Sendik y hablé con el ingeniero Marcelli, ambos son contestes de esto, y aclaré con quien tenía que aclarar. Quien tiene que aclarar lo que dijo mal es Casaravilla, no yo. En todo caso, que Casaravilla se ocupe de explicarle a los técnicos de UTE por qué UTE paga la fiesta y el que apaga las velitas es Sendik. Creo que tiene algunas cosas que aclarar en UTE. Lo de ANCAP lo actuamos como lo actuamos y el tema es así. Bien, le quiero consultar específicamente sobre el tema de la regasificadora. Se ha hablado muchísimo desde el anuncio del gobierno. ¿Ya usted tiene los elementos, o pudo hacerse la idea de por qué definitivamente se terminó inclinando el gobierno por la empresa Gas de France? No, entre otras cosas porque la oposición no estuvo participando en esa instancia. De hecho, cuando dice no estuvo participando en esa instancia, usted dice que participó el 92% de las reuniones. No, usted, pero Marcelli, que dicho se paso no es de la oposición, pero le explico. Yo dejé de ser director de ANCAP el 4 de marzo y la presentación de las ofertas en Gas Sayago fue el 18 de abril. Posteriormente, al análisis correspondiente, se procedió a tomar la decisión. Pero no solamente yo no estaba, sino que la contadora Elena Baldoira, actual directora de ANCAP y también directora en Gas Sayago, quien me suplantó en el lugar, pese a que ya era directora de ANCAP, no fue nominada o no fue formalmente impuesta en su condición de directora de Gas Sayago hasta el 19 de abril, es decir, un día después de la presentación de las ofertas. Por tanto, literalmente no había nadie de la oposición. Recordemos que Gas Sayago se componía por 2 directores de UTE y 2 de ANCAP, 2 del oficialismo y 2 de la oposición. Quien habla por ANCAP y el doctor José Garchitorena, exdirector de UTE por el Partido Colorado, que ya antes había renunciado. Por tanto, literalmente no hubo, y aparte tampoco fue el directorio de Gas Sayago quien analizó las propuestas, sino una comisión de técnicos, de consultores, de representantes de ANCAP, de UTE, de Gas Sayago, y en esa amplia comisión no había delegado de la oposición. El comité ejecutivo incluso lo componían el director de Energía, Méndez, Germán Riet, que era el director de ANCAP del oficialismo en Gas Sayago, y también Brioso, director de UTE por el oficialismo en Gas Sayago. ¿Tiene la sospecha usted de que desde que el gobierno se aprovecharon de esta coyuntura interna, que en realidad fue por una decisión de Larrañaga de separarlo usted del directorio de ANCAP y de producir ese cambio, se aprovecharon de esa circunstancia para tomar una decisión puertas adentro y sin que participe la oposición? Yo no me gusta prejuzgar. Creo que el Partido Nacional lo que esperaba era otro tipo de consulta. Yo me la imagino de convocatoria de corte ministerial, convocando a la institucionalidad de los partidos de la oposición, o al menos a los presidenciables o principales referentes. Estamos hablando de una obra que va a comprometer
al menos 4 periodos de gobierno, más allá de la entidad de la inversión que tiene. Por tanto, basándose en un tema de energía que es precisamente el único de los 4 acuerdos multipartidarios que se firmaron que sigue en pie, lamentablemente, como sabemos, cayó el de la educación, cayó el de la política exterior, cayó el de seguridad. Lo que se ha hecho en políticas de energías renovables y otras cosas está todo fundado en lo que dice el documento de la multipartidaria, donde el Partido Nacional principalmente aportó. Por tanto, esperábamos ese tipo de actitudes. Yo pongo un ejemplo. Yo fui presidente de la Convención Nacional del Partido Nacional. Recuerdo que en el periodo pasado nos visitó a la sede del directorio del Partido Nacional, que presidía el doctor Larrañaga, el ministro de Industria, Daniel Martínez, y en ese entonces planteó, visitando a la propia sede de los partidos, como política de Estado, el proyecto de exploración offshore en búsqueda de petróleo de ANCAP, que viene llevando a cabo ANCAP. Creo que era otro el tenor de la convocatoria y lo que reivindica el Partido Nacional. Aparte de decisiones que son políticas y tienen que tener peso político y otras que son técnicas. Le hago la última sobre este asunto. ¿Comparte esta visión que expresó Lacalle, el expresidente Luis Alberto Lacalle, de que la regasificadora va a ser un clavo, dijo exactamente una ferretería de clavos? No, yo no. Porque ya habla sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Yo no tengo esa impresión. Acá hay que separar los temas. Primero, diversificar la matriz energética del país incorporando el gas. ¿Es algo positivo o no? Nosotros creemos que sí, y en los documentos multipartidarios está expresado la vocación de indagar en esa dirección. Segundo tema, la regasificadora. ¿Cuál? Porque en muy buen porcentaje donde nosotros participábamos, la regasificadora era un 50% gas Sayago y 50% ENASA de Argentina. Entre otras cosas porque los 10 millones de metros cúbicos diarios que produce la regasificadora se comparan con los 300.000 metros cúbicos día que hoy consume la demanda residencial e industrial y comercial del país, más lo que puede requerir UTE en plenitud y en las mejores hipótesis, que llevaría hasta un máximo de 4,5, 5 millones de metros cúbicos de consumo, y hace mucho más racional lo de Argentina. ¿Estamos hoy en posibilidad de venderle el resto, el remanente a Argentina? Ojalá que sí. Hay preguntas de tenor político que si este proyecto o no es el mejor. Pero por eso separando. Y tercero, la forma del proceso de adjudicación. Son 3 cosas. Pero el concepto al que refiere usted, nosotros siempre fuimos partícipes en una posición positiva hacia poder incorporar el gas a la matriz. Bien. Ya sobre el final, y ahora sí nos quedan muy pocos minutos, le quiero hablar algo de la interna. Daniel decía, mañana van a presentar a Analía Piñeirúa como recientemente incorporada a Alianza Nacional. Usted recorre habitualmente el país junto a Jorge Larrañaga. ¿Qué es lo que palpita bueno, el domingo fueron 365 días que faltan para los comicios? Mañana vamos a estar recibiendo a la doctora Analía Piñeirúa, diputada calificada, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, con una conformación técnica y política fruto de una vasta trayectoria, por todos conocido. Fue candidata a intendenta por el Partido Nacional en el pasado periodo electoral en Montevideo. Creo que es una gran incorporación que se suma a las que han habido y las que seguramente puedan venir. No está cerrado el mercado de paz en la interna del Partido Nacional. El Partido Nacional va a tener competencia interna, como siempre la ha tenido. Es el único partido político que desde que se reformó la Constitución en el 96 y hace obligatoria las elecciones internas para elegir el candidato presidencial, ha procedido mediante esta vía. Definimos el candidato votando y creo que es bueno que haya esta competencia. Creo en Larrañaga porque está en su tiempo de madurez exacto, porque tiene aquilatada experiencia de gobernante, 10 años intendente municipal, 15 años senador de la República, fue presidente del directorio del Partido Nacional, fue candidato a la presidencia de la República, conformó la fórmula presidencial cuando le tocó perder con el doctor Lacalle en la pasada elección, y creo que es su tiempo. A su vez es joven, tiene la opción de alternativa, a mi juicio, más posible y más inteligente que tenemos quienes queremos cambiar el gobierno en el país. No me dijo de la temperatura que nota en el país. En el país vemos, la verdad, lo digo con mucha humildad,
Venimos de una vasta gira esta semana por Salto, por Artigas, por Paysandú. Vemos entusiasmo, vemos reuniones muy importantes, recibimos adhesiones y vemos con optimismo la campaña en la interna, que será como tiene que ser para que en competencia justa y entre compañeros y compañeros del mismo partido definamos el mejor resultado para el interés del Partido Nacional. Le agradecemos su presencia esta noche. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, vamos a hacer gracias Camín por estar con nosotros. Vamos a hacer la última pausa. Tras la misma, conversamos con el director general de Rentas, con Pablo Ferreri, varios asuntos para conversar con el titular de la DGI. Enseguida volvemos. Un viaje a California.